Estamos en la serie que hemos titulado Señales de la Segunda Venida de Jesús, y el tema de esta tarde es el tema número 5, que se titula Como en los días de Lot. Para aquellos que nos visitan por primera vez, les comentamos que a lo largo de esta serie de enseñanzas bíblicas hemos estado analizando la importancia de la doctrina de la segunda venida de Jesús como una de las doctrinas fundamentales de la fe cristiana. Además, hemos estado estudiando con mucho interés cómo la Biblia, de una manera muy acertada, profetiza los tiempos y acontecimientos que iban a estar sucediendo previos a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo a esta tierra. Son señales que el mismo Señor Jesús dijo que cuando estas cosas comiencen a suceder, debemos entender que nuestra redención está cada vez más cerca. Y que debemos no solamente entender que nuestra redención está cerca, sino que debemos estar preparados para aquel día. Porque el día y la hora nadie la sabe. Solamente el Padre en su sola potestad sabe el día y la hora que Él ha tenido ya señalado y en el cual va a venir, hermano, ¿sí? Y todo vendrá y llegará la tribulación y llegará todo aquello que viene descrito en la palabra de Dios. Y no me queda a mí la menor duda que en estos tiempos que describe la Biblia en Mateo 24, en Lucas 21, en Marcos 13, en Lucas 14 y el libro de Apocalipsis, en todo ese libro, hermanos, son estos días que a ti y a mí nos han tocado vivir. Son tiempos peligrosos, como dice 2 de Timoteo capítulo 3, no lo busques, solamente anótalo, que describe el carácter de los hombres de los últimos tiempos, y que por cierto dice que iba a ser gente amadora de sí mismo, de un amor desmedido, ¿verdad?, hacia ellos mismos, por encima de su prójimo y por encima de Dios incluso. Tiempos de mucha apostasía, como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, también anótalo solamente, que Jesucristo no vendría por segunda vez a esta tierra sin que antes venga la apostasía y también se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Tiempos donde reinaría la incredulidad, como dice Lucas 18, el mismo Señor Jesucristo en una ocasión preguntaba diciendo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? La respuesta es no va a haber fe, o va a haber una muy poca fe de aquellos hombres, ¿verdad?, solamente y mujeres que perseveren hasta el fin, que se mantengan firmes, pero en general la gente no tendrá fe verdadera. Va a haber una fe, pero es una fe falsa. Tendrán otro tipo de fe, pero no la fe que lleva a Dios, porque eso sí, también dice la Escritura en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3, que se iban a amontonar maestros conforme a las concupiscencias de la gente, y que iban a apartar de la verdad del oído y se iban a volver a las fábulas, porque iban a tener comezón de oír, pero ya no iban a querer sufrir la sana doctrina, aquella doctrina que lleva a la gente al arrepentimiento, aquella doctrina que lleva a la gente a la fe, a la vida en santidad. Mucha gente va a decir, sí quiero escuchar de Dios, pero quiero un Dios a mi manera, un Dios, ¿verdad?, conforme a mi concupiscencia. Como en aquel tiempo, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de la tierra de Egipto y los llevaba por el desierto, subió Moisés a la presencia de Dios, al monte, 40 días, y de repente el pueblo empezó a decir, ¿y dónde está Moisés, aquel hombre que nos sacó de la tierra de Egipto? Pues quién sabe qué le pasó, vamos a levantar otro líder que nos lleve a la tierra prometida. Y entonces escogieron a Aarón, y Aarón empezó a hacer un becerro de oro, ¿verdad? Un becerro de oro, y de alguna manera dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, el día de hoy, y en aquel tiempo de la posteridad, de la generación postrera, de los días últimos, va a haber mucha religiosidad, pero también va a haber muchos becerros de oro que la gente va a andar adorando, falsos dioses que van a ser hechos conforme a sus propias concupiscencias. Y dice 2 de Pedro 2:2 que por avaricia harán mercadería de las almas con palabras fingidas. En otras palabras, la religión no va a desaparecer de la faz de la tierra en los últimos tiempos. Por el contrario, lo que va a abundar será el engaño,
falsos cristos, falsos profetas, falsos maestros. En otras palabras, Satanás no tiene ningún empacho en levantar una y otra nueva denominación, ¿verdad? Al contrario, mientras más falsos movimientos se levanten y engañen a la gente, mejor para él. Sin embargo, también está profetizado que se va a levantar el pueblo de Dios, hermanos. También el pueblo de Dios va a ser despertado en estos últimos tiempos, porque dice la parábola de las 10 vírgenes, que cuando llegó, ¿verdad?, y tardó el esposo, todas se durmieron, las 10 vírgenes, pero llegó el momento en que se dijo, ahí viene el esposo, salgan a recibirle, y un sector de cristianos se preparó, hermanos, llevaban aceite en sus lámparas, figura del Espíritu Santo, y entonces ese grupo, hermanos, va a ser la compañía de Elías, porque estaba profetizado, ¿verdad?, que iba a venir Elías. El profeta Malaquías profetizó que iba a venir Elías y vas a preparar el camino de Dios. Y en la primera venida, ¿quién fue ese Elías? Cuando vino Jesús por primera vez a la tierra, se llamó Juan el Bautista. Y él vino y preparó el camino de Dios. ¿Y cuál va a ser el segundo Elías que venga, hermanos? Va a ser la iglesia la que le va a preparar el camino a el Señor Jesucristo. Amén. Ok, gente de fe, gente de acción, gente de pasión por Cristo, gente que se levante en su trinchera para pelear la buena batalla de la fe. A eso nos está llamando Dios, hermanos, y estos estudios tienen esa finalidad, que te prepares. Cristo viene, que te enciendas, que prepares tu lámpara con aceite, y yo diría, el que tiene oídos para oír, que escuche, hermanos. En la enseñanza anterior, hace 8 días, estuvimos hablando un tema que titulamos como en los días de Noé. Y ahí vimos cómo la Biblia nos describe la generación de Noé como una sociedad llena de maldad, llena de violencia, donde toda carne había corrompido su camino, una sociedad incrédula, a pesar de que este hombre llamado Noé se tardó un promedio, ¿verdad?, de 100 años en construir el arca, y que Dios en su paciencia aguardaba que la gente se volviera de su mal camino, y tenían como testimonio un hombre que estaba construyendo una embarcación grandísima, pero que la gente no oyó, dice la Escritura, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y la palabra no entendieron, más bien tendría que decir no quisieron entender, ¿verdad? Ese es el significado, hermano. No quisieron entender. Porque imagínense, hermanos, ahora con estas señales y acontecimientos que estamos nosotros viendo, mucha gente en ocasiones dice, bueno, es que terremotos siempre ha habido, hambres siempre ha existido, pestes pues las ha habido a lo largo de la historia. Y empieza la gente a no querer ver, a no querer entender lo que la Biblia nos está poniendo como el escenario previo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Y así pasaba en los días de Noé, que viendo las señales, viendo la embarcación que estaba construyendo Noé, la gente no quiso, hermanos, no quiso entender. ¿Vamos claros? Al finalizar de la enseñanza anterior, concluimos con una reflexión solemne y dijimos, estamos justamente, así está nuestra sociedad. Una sociedad que cada vez es más violenta, cada vez más corrompida moralmente, donde hay una abundancia de maldad, donde desde el más chico hasta el más grande, toda persona ha corrompido su camino delante de ellos y no hay temor de Dios en sus vidas. Así estamos, esa es la realidad. Tú sales allá afuera y cierto o no, sales con miedo. ¿Por qué? Porque la violencia está tan generalizada que ya no sabes si vas a volver ese día. Y cuando llegas y entras a la puerta le dices a Dios, gracias Padre, porque me dejaste venir otra vez de regreso. La gente se está acostumbrando a la maldad. La gente sale a la calle y sabe que se va a subir a tomar una ruta, una combi, un transporte, y lleva ya preparado el celular que le van a robar, la cartera que le van a quitar. Y se sube, ¿verdad? Y ya está el maleante. Y entonces ya saca la falsa cartera, ¿verdad? Que nomás lleva 20 pesos y se la da. Y dice, ya me la quitó, ¿no? Ya está la gente acostumbrándose, hermano. Eso no es normal, quiero decirte. No es normal. Y que cada día, ¿verdad? Un periódico sangriento saque una portada ahí donde está el descabezado, el descuartizado, hermanos. Eso no es normal. Y no tenemos que acostumbrarnos a eso. Cada vez que escuchemos algo aterrador, tremendo, perverso, nuestro corazón se tiene que afligir. Aprende a quebrantar tu corazón.
Porque si tú empiezas a dejar que te acostumbres y ver la violencia, ver la maldad que hay allá afuera, y tu corazón ya no empiece a rechazar eso y decir eso no es normal, va a pasar que tu corazón va a empezar también a endurecerse. Y tú tienes que llevar todas esas cargas a Dios, doblar tu rodilla y clamarle a Dios: Señor, no dejes que mi corazón se endurezca. Y tú tienes que ir a tu recámara y clamarle a Dios: Señor, ven, Señor Jesús, porque esto ya está insoportable, ¿verdad? Y tenemos que clamarle así, hermano. ¿No dice el libro de Apocalipsis que la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús? Pues esos son los tiempos que ya nos han tocado vivir, que le digamos: ven, Señor Jesús, ¿ok? Y aquí me quiero detener en algo, en una reflexión muy importante. Comúnmente, hace algunas pláticas atrás, estuvimos hablando acerca de guerras, rumores de guerras, temblores, ¿no? Y comúnmente la gente suele decir: siempre ha habido guerras, siempre ha habido temblores, terremotos en diferentes lugares. ¿Cuál es la señal? Y yo ya les dije, bueno, cada vez va en aumento, ¿verdad? Va en aumento el movimiento telúrico de la Tierra y estamos alcanzando los 9.5 grados en la escala de Richter, hermanos. Y entonces cada vez se sacude más la Tierra, cada vez va a ser más violento, ok. Pero incluso ahorita estamos entrando ya en un terreno donde la gente no me puede decir: es que siempre ha habido esto. Lo que hoy vamos a ver, como en los días de Lot, es una clara señal de que estamos llegando a esos tiempos finales, hermanos. O sea, la gente puede decir: siempre ha habido terremotos, siempre ha habido temblores, pero no me puede decir: es que eso siempre ha existido. Existió en la antigüedad y Dios destruyó a una ciudad llamada Sodoma y una ciudad llamada Gomorra. Y ahorita te voy a decir a lo que me refiero. Vamos a ver la otra de las señales que el Señor Jesucristo nos dejó para seguir demostrando de que aquellos últimos tiempos son precisamente estos que tú y yo estamos viviendo. Lucas capítulo 17, por favor. Vamos a leer el verso 26 al versículo 30. Dice así la Escritura: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Vemos en estos pasajes que el Señor Jesucristo está poniendo un paralelo, está poniendo una comparación de la sociedad o de la generación postrera, o sea, de nuestra sociedad, con dos hechos históricos que nos marca la Escritura, la Biblia: los días de Noé y los días de Lot. Dice el verso 26: como fue en los días de Noé, así será. Acuérdate de esa frase. Como sucedió en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Verso 28. Como sucedió en los días de Lot, dice, así también sucederá cuando Jesús se manifieste. ¿Qué observan de alarmante? ¿Alguien nota algo peligroso? ¿Sabes qué? Imagínate qué grado de maldad y de depravación habrá en los tiempos postreros, que el Señor Jesucristo los comparó con dos hechos históricos del pasado. Sin embargo, ahora esas mismas características que hubo en los días de Noé, en los días de Lot, las vamos a ver, pero en una sola generación. ¿Sí captamos lo que estoy diciendo? Dicho en otras palabras, si ya de por sí sola la maldad de la generación de Noé los llevó a la destrucción, y sabemos cómo Dios los destruyó. ¿Cómo destruyó a la generación de Noé? ¿A través de qué? De lluvia, un diluvio. 40 días sin parar la lluvia. Se abrieron las cataratas de los cielos y las fuentes del abismo, hermano. Y se llenó la tierra de agua, tanto que cubrió la montaña más alta. Y se cubrieron todos los lugares, hermano. Y Dios destruyó la generación de Noé. ¿Por qué? Por su grado de maldad. Ok. Y la sola maldad de la generación de Lot los llevó a la destrucción también, ¿cierto o no?
¿Cómo los destruyó Dios? A través de fuego y azufre, que vino sobre la ciudad de una manera repentina. Fue una catástrofe repentina. Mi pregunta es, fíjate, ¿cómo será la maldad que alcance la generación postrera? ¿Dónde se va a tener no solo algo parecido con lo que sucedió en los días de Noé, sino también con lo que sucedió en los días de Lot? La respuesta es esta: la depravación moral del hombre será total y generalizada. Hermanos, hacia allá estamos. Yo creo que ahora nos queda claro por qué en la generación postrera están preparadas todas las plagas y se van a derramar las copas de la ira de Dios. Cuando tú vas a Apocalipsis, ¿cierto? ¿No ves que dice que las copas de la ira, ¿no? Y los sellos y las trompetas, y que vino cabalgando el primer caballo, el primer jinete, el segundo, el tercero, el cuarto, la paz fue quitada de la tierra, la gente se mataba una a otra, llena de violencia, etcétera, y te empieza a describir un panorama que mucha gente no quiere leer, por eso el Apocalipsis, porque dice: es que me espanta el libro de Apocalipsis. No, es una realidad que va a suceder en no muchos años, en no mucho tiempo, hermano. Ya estamos prontos a vivir días apocalípticos, ¿ok? De tal manera que ahora nos queda claro por qué va Dios a derramar sus copas de la ira. Porque sin lugar a dudas tendremos una sociedad pecadora en extremo pecadora. Y quiero decir, ya lo estamos viviendo. ¿Cómo eran los días de Lot? Vamos a ver en Génesis capítulo 18, por favor, cómo eran esos días que la Biblia describe como los días de Lot. Génesis 18, verso 20 al verso 22. Dice: entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumentan más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si ha consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Esta es una plática que tuvo Dios con Abraham allá, ¿verdad? Cuando bajó Dios para ver la maldad de esta generación, de esa ciudad, Sodoma, de Gomorra, las ciudades del valle. Eran 5 ciudades, hermanos, que estaban en un valle fértil, bonito, pastizales, agua, que tenían abundancia de pan, pero también tenían abundancia de ociosidad, y su corazón fue ensoberbecido, y que cayeron en muchos pecados terribles. Fíjate lo que dice el versículo 20, dice: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo. ¿Cómo estaba el pecado de esas ciudades? Agravado en extremo. O sea, vamos a decir que si había un nivel de maldad, bueno, el nivel de maldad estaba hasta arriba, hermanos. Si pusiéramos un termómetro, pues quiero decirte, el termómetro marcaba hasta el último nivel. Ya estaba su maldad salida de cualquier imaginación. Y aquí vemos que el pecado de Sodoma se había agravado en extremo, y que el clamor contra ellos había subido hasta los cielos. Qué importante es la intercesión, porque dice que el clamor contra ellos, y que escuchó, que llegaron a los oídos de Dios, el clamor, dice, el clamor ha venido hasta mí. Dice, por eso he venido, para ver si ya acabaron, para ver si ya completaron su maldad, para destruirlos, ¿verdad? Ahora, ¿a qué pecado se refiere? Vamos al libro de Judas, capítulo 1, verso 7, vamos a irnos rápido. ¿Qué pecado se refiere? ¿Cómo era la generación de Lot? Para que el Señor Jesucristo diga, como sucedió en los días de Lot, también cuando el Hijo del Hombre venga, se manifieste, así va a estar la sociedad. Dice Judas 1:7, solamente trae un capítulo, el verso 7, dice, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ya te habla de pecados de inmoralidad sexual, dice, he ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Quiero decirte algo, si la generación de Noé se caracterizó por la violencia exacerbada, la generación de Lot se caracterizó por la depravación e inmoralidad sexual, particularmente por pecados contra natura, es decir, homosexualismo.
Ese es el pecado de Sodoma, homosexualismo. Sodoma ha pasado a ser un símbolo de iniquidad, culpable de un desenfreno en repugnantes pecados de homosexualidad. De hecho, esta ciudad de Sodoma, ¿verdad?, de ahí se ha tomado el nombre a todo lo que se tiene que ver con la perversión sexual, y existe en nuestro vocabulario la palabra sodomía o sodomita, ¿verdad?, que te habla de una depravación, pecados contra naturaleza. ¿Por qué son pecados contra naturaleza? Porque en el diseño de Dios creó, allá en Génesis 1, ¿a quién? Un hombre y una mujer. La primer pareja, hombre y mujer, Adán y Eva, para que se casaran y pudieran procrear. Y eso es lo natural. El matrimonio y la familia, dos palabras sumamente importantes que tienen que retumbar en nuestros oídos. El matrimonio y la familia son un diseño de Dios, son una institución divina. No, el hombre no inventa el matrimonio. Cuando Dios crea a Adán y crea a Eva, desde ahí nos está dejando ya el molde, el modelo original que Él ha establecido desde su creación. Cuando dice en Génesis 2:24, por ejemplo, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, ahí nos está dando el principio del matrimonio. Eso es lo natural. Cuando un joven y una señorita llegan a cierta madurez y dicen, es que yo me quiero casar, ¿verdad? Bueno, es algo hermoso. Cumplen con lo prescrito por Dios. Sin embargo, estas sociedades, Sodoma, Gomorra, habían caído en pervertir ese diseño original. Y ahora estaban uniéndose hombres con hombres. Yo no sé si les suena algo raro por ahí, algo conocido. De una manera perversa. Es decir, había una desviación horrenda, un desenfreno. La moral estaba por los suelos, al igual que la familia. El rol del varón estaba siendo menoscabado. Algo que está pasando el día de hoy en nuestra sociedad, muy, muy similar. Vamos a Génesis 19, por favor. Vamos a leer el verso 1 en adelante. Qué descripción tan más tremenda nos deja la escritura de esta ciudad. Porque aquí vamos a ver, el pecado en su máximo esplendor. Dice que cuando, acuérdense, terminamos el capítulo 18, diciendo que los ángeles se apartaron de ahí y Abraham quedó en presencia de Jehová. Bueno, después nos saltamos a Génesis 19. Dice el verso 1, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde. Y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma, y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Entendemos que Lot intuyó quiénes eran esos visitantes y por eso les ofreció hospedaje, ¿verdad? Los vio diferentes y seguramente este hombre tenía un conocimiento acerca del Dios de los cielos, identificó inmediatamente estos seres son especiales. Así que les ofrece su hospedaje y les dijo, ahora mis señores, os ruego que vengáis a casa de vuestro siervo y os hospedéis, y laves vuestros pies, y por la mañana se levantarán y seguirán su camino. Y ellos respondieron, no, que en la calle nos quedaremos esta noche. Sin embargo, Lot sabía los peligros que correrían si estos dos visitantes se quedaban en la calle, ¿verdad? Porque Lot sabía todos los desfiguros, todo el desenfreno que había en la sociedad. Dice por eso el verso 3, mas él porfió con ellos mucho, y fueron con él y entraron en su casa, y les hizo banquete y coció panes sin levaduras, y comieron. Verso 4, pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad. ¿Quiénes? Los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo, desde el más joven hasta el más viejo. Imagínate, se dieron cita los varones de Sodoma, desde el más joven hasta el más viejo. Todos los varones de Sodoma vinieron a rodear la casa de Lot, desde el más jovencito hasta el anciano, no faltó ninguno. ¿A qué vinieron? Verso 5, llamaron a la puerta, ¿verdad? Ahí con Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Ese conocerlos, esa palabra conozcamos, no se refiere a verlos físicamente y saludarlos, sino tiene que ver con tener relaciones sexuales con ellos. En otras palabras, los querían pervertir. Entonces Lot salió a ellos a la puerta y cerró la puerta tras sí.
y dijo: os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. Ahí es donde tú entiendes que estos hombres no querían conocerlos para saludarlos, sino para corromperlos. No hagan tal maldad. Fíjate lo que dijo Lot, por querer guardar a estos ángeles. Dice: he aquí, ahora yo tengo 2 hijas que no han conocido varón, que no han tenido intimidad con nadie. Dice: os las sacaré fuera y haced de ellas como bien os pareciere. No, pero ellos no querían mujeres, ellos querían varones. Solamente que a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado. Y ellos respondieron: quita ya. Y añadieron: vino este extranjero para habitar entre nosotros, y habrá de erigirse en juez. Ahora te haremos más mal que a ellos. Fíjate, ahora querían pervertir a Lot. Y hacían gran violencia al varón, a Lot, y se acercaron a la puerta para romperla. Entonces los varones, o sea, los ángeles, alargaron la mano y metieron a Lot en casa con ellos y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa hirieron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, de manera que se fatigaban buscando la puerta. O sea, aunque quedaron en ese momento ciegos, no así dejaron de desistir de seguir buscando la puerta. Fíjate lo que te está diciendo. Aunque quedaron en ese momento ciegos, andaban todavía fatigados ahí buscando la manija. Era tanto su desenfreno que nada los detenía. Eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Ok, verso 11. Y a los hombres que estaban a la puerta, verso 12. Y dijeron los varones a Lot: ¿tienes alguno más yernos? Y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar. Porque vamos a destruir este lugar por cuanto el clamor contra, vuelve a aparecer, el clamor contra, la intercesión, hermanos, ha subido de punto delante de Jehová. Por tanto, Jehová nos ha enviado para destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos. ¿Dónde andaban los yernos? Ahí en el alboroto, hermanos. Pues dice aquí, salió y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, hagan sus maletas, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Dice: mas pareció a sus yernos como que se burlaba. ¿Y ahora qué le habrá pasado al suegro? ¿Qué le pasó a mi suegro? ¿Verdad? Verso 15. Y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. A mí me llama mucho la atención siempre cuando veo esta palabra, levántate. O sea, como diciendo: ¿qué estás haciendo ahí reposado, sentado, verdad? Ahí apapachándote. Levántate, acciónate, ponte en pie. Dice: toma tu mujer, tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, a veces yo no sé, hermanos, de verdad, cuánta misericordia nos tiene Dios. Porque a veces el hombre no entiende lo que viene sobre la tierra. Los ángeles sabían que venía un castigo tremendo, pero Lot como que todavía no alcanzaba a entender, ¿verdad? Dice: deteniéndose él, los varones tomaron de sus manos, asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de la mano de sus 2 hijas, según ¿qué cosa? La misericordia de Jehová. Hermanos, nuestro Dios es misericordioso. Y aún en la hora tremenda, oscura, nos va a tomar de la mano, hermanos. Él no va a dejar que perezcamos en medio de lo que se viene, del juicio que Dios trae sobre la tierra. Dice: y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. ¿Sabes? El mensaje de Dios siempre es este: escapa por tu vida. No te detengas. Hermano, lo que anunciamos y lo que Cristo vino a dejarnos como un evangelio precioso no es otra cosa más que escapa por tu vida. Corre, no voltees atrás, no anheles el pecado que estás dejando, escapa. Dice: pero les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado gracia delante de vuestros ojos y misericordia. Dice: no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. Aquí hay una ciudad pequeña, permítanme huir allá y salvaré mi vida. Y entonces ellos dijeron: ve rápido, rápido, porque no podremos destruir esta ciudad si tú estás todavía aquí.
Entonces dice el versículo 22 dice, date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso ya fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra, era de mañanita cuando Lot llegó a Zoar. Dice, entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego. ¿De parte de quién? De Jehová de los cielos. Y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces, tristemente, la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él. Aquí viene la importancia de la sumisión, hermanas, y se volvió estatua de sal. Anhelaba lo que dejó allá atrás, la comodidad. Imagínate, es como el pueblo de Israel, cuando Dios los saca de Egipto, van en el desierto y empiezan a decir, ay, es que yo me acuerdo cómo allá en Egipto teníamos las ollas de carne y nos sentábamos a comer y estaban los pepinos y los ajos y los melones y la fruta y comíamos hasta saciarnos. Sí, pero se les olvidaba que eran esclavos y que sus espaldas habían sido azotadas durante muchos años, 400 años. Tremendo, ¿no, hermanos? Y así yo veo a la mujer de Lot como que deseando, anhelando lo que dejaba allá atrás, y como un juicio repentino le vino a esa mujer que se convirtió en estatua de sal. ¿Qué vemos aquí en este relato que acabamos de narrar? Desde el más joven hasta el más viejo se habían vuelto homosexuales. Y de hecho aquí nos deja ver algo muy importante el relato. ¿Quiénes son los ángeles? Son seres poderosos, amén, pero también hermosos, bellos, pero también seres puros, santos. De tal manera que yo lo que veo es que estos hombres malvados querían corromperlos, querían hacer cosas abominables con ellos. Y con estos pasajes que hemos estado viendo, ya podemos nosotros comenzar a ver cómo eran los días de Lot. ¿Qué sociedad tenemos entonces en los días de Lot? Ahorita te voy a explicar lo de los ángeles. Número 1, una sociedad, estos son los días de Lot, que atentaba contra el orden establecido por Dios en el matrimonio. Ya lo dije, Dios había establecido el matrimonio desde la creación, un hombre, una mujer. No, en la creación no hizo un hombre y dos mujeres, ¿estamos de acuerdo? Para que nadie vaya a decir, es que al hombre le tocan 7 mujeres. No, un hombre, una mujer. Aún las estadísticas, ve tú rato a una fuente de información y pregúntale ahí, ¿cuántos hombres hay y cuántas mujeres hay a nivel mundial? Y te vas a dar cuenta que sorprendentemente habemos casi el mismo número de hombres que de mujeres. ¿Cómo ves? Porque Dios crea al hombre y crea a la mujer, ¿verdad? Tampoco creó 2 Adanes y una Eva, porque el día de hoy va a haber una redefinición del matrimonio. Te lo estoy advirtiendo desde ahorita, y esto lo he advertido desde hace muchos años, hermano. Dios crea un hombre y una mujer. Ahora el matrimonio lo quieren redefinir, 2 hombres, 2 mujeres. A rato van a ser 3 hombres, 3 mujeres. Bueno, 3 hombres y una mujer. Imagínate lo que van a ver nuestros ojos, ¿ok? De tal manera que, ¿qué vemos en los días de Lot? Una sociedad que atentaba contra el orden establecido por Dios en el matrimonio, en la familia. Una sociedad, número 2, que no respetaba la base de la sociedad. ¿Cuál es la base de la sociedad? La familia. La familia, hermanos, la sociedad descansa en la familia. ¿Por qué está el día de hoy la sociedad como está? Porque las familias están destruidas, ¿cierto o no? El reflejo de la sociedad es el reflejo de los hogares, porque muchas familias están teniendo un caos en sus hogares, hermano. Niños abandonados, niños maltratados, vicios en la familia, el mismo padre, ¿verdad? Enseñándole a sus hijos el vicio, etcétera, que está promoviendo un desorden social tremendo. Y los gobiernos ya no saben qué hacer. Llega el gobierno y dice, no, pues ahora vamos a inyectarle más dinero y a todo mundo le vamos a dar dinero. ¿Sabes que ahí no está la solución? La solución está en que la gente se vuelva a Dios, número 1. En que el padre vuelva su corazón a los hijos. ¿No dice así la Escritura? Que Dios iba a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los rebeldes a la prudencia de Dios, hermanos. Ese es el mensaje que Dios nos ha dejado. ¿Vamos claros? Número 3, una sociedad sin temor de Dios. Una sociedad, punto 4, sin principios morales. Una sociedad inclinada al libertinaje y al desenfreno. Una sociedad sin restricciones. Y todas estas palabras yo creo que ya no son muy comunes a escucharlas.
Una sociedad sin restricciones, porque nadie les podía decir que eso estaba mal. Desde el más chico hasta el más grande vivían así. ¿Quién se podía acusar? Oye, si desde el más joven vivía en una vida homosexual, ¿tú crees que le podía decir a una persona, oye, es que eso es incorrecto? No, para ellos era su moralidad. En otras palabras, punto 7, una sociedad que establece sus propias normas, su propia moralidad. Para ellos eso era bueno y nadie les podía decir lo contrario. Como todo mundo lo hacía y como todo mundo vivía como ellos, entonces establecieron su propia moralidad. Es decir, quitaron de sus mentes que eso no era una perversión. Pero solamente la quitaron de sus mentes, porque en la realidad nunca podrían ir contra la naturaleza. ¿Estamos de acuerdo? Como la ideología de género. Ahorita te voy a poner un video para que entiendas qué es la ideología de género. A pesar de que la gente le esté diciendo a la niña, ¿quieres ser niño? Vas a ser un niño. La misma biología, la misma ciencia está diciendo, eso es imposible. O sea, puede la gente quitar de sus mentes, querer desarraigar ciertas cosas, pero desde su mismo cuerpo, desde sus mismas venas, corre algo que les testifica que eso no se puede. Y mucho menos se puede ir contra los designios de Dios, ¿verdad? No se puede ir contra los designios de Dios. Aunque el día de hoy las leyes admitan el matrimonio entre parejas del mismo sexo, y fíjate lo que te estoy diciendo, y esto ya es un arriesgue. Predicar el día de hoy esto es ya un arriesgue, hermanos. Pero no nos vamos a quedar callados. No podemos solapar, hermano. El pecado es pecado y Dios no quiere cobardes. Nos tenemos que levantar. Aunque el día de hoy las leyes admitan el matrimonio entre parejas del mismo sexo, sin embargo, nunca será legítimo. Puede ser legal por las leyes humanas, pero nunca legítimo ante los ojos de Dios. Es decir, Dios nunca va a aceptar un matrimonio entre dos hombres. En la tierra sí, el hombre modifica, cambia leyes y llegan y firman, pero ante Dios eso no es matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Sus propias conciencias lo testifican. Y por cierto, Lot se convierte en un testigo contra ellos. ¿Sí sabías eso? A veces nos preguntamos y enjuiciamos a Lot, ¿verdad? Y decimos, bueno, a ver, Lot, pero ¿qué hacías en Sodoma? Pues ¿por qué no te fuiste a otro lugar? Y a lo mejor somos un poco así severos con Lot, cuando la Biblia le llama el justo Lot, ¿verdad? Y ¿sabes? Entendiendo un poco el pasaje y entendiendo un poco el espíritu de la Escritura, entendemos que Dios se dejó un testigo contra esa ciudad. ¿Quién fue? Lot. Un hombre que sí tenía familia, que sí tenía su esposa, una esposa, que tenía sus dos hijas. Era un hombre, esposo y padre a la vez, que no andaba haciendo las maldades que los demás. Por el contrario, se afligía al mirar el desenfreno de sus conciudadanos. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 7. Para que entonces se quite esa idea de que, ay, es que yo no sabía, ay, es que todo mundo lo hacía, es que todo mundo vivía así, mis vecinos, fulanos, perenganos. Fíjate qué dice la Escritura. Dice, y libró al justo Lot. ¿Cómo le llama la Biblia? El justo Lot. Y así le tenemos que ver, hermanos, como el justo Lot. ¿Por qué? Porque lo dice la Escritura, ¿verdad? Abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Verso 8. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada 8 días. Es más, ahí no tenía ni lugar para irse a congregar los hermanos. Pero él afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. O sea, salía a la calle y ya veía un desfiguro. Y seguramente Lot así como que, ay, Dios mío. Y de repente iba a trabajar, ¿verdad?, sus parcelas y escuchaba ahí a la gente de Sodoma hablando de sus perversiones, hablando de sus fiestas, hablando de sus carnavales, hablando de la maldad. Y seguramente él decía, Dios mío, ¿me entienden? Angustiaba, abrumado. Otra traducción dice que abrumado por la conducta sensual de hombres libertinos sin principios morales. Lot afligía su vida diariamente porque veía y oía las maldades de esa gente y estaba abrumado. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Afligir, hermanos, también nuestra alma diariamente. Solamente así, esas capas que empiezan a querer caer en nuestro corazón, ¿verdad?, de hielo para apagar el fuego, van a ser deshechas, van a ser derretidas.
Y solamente un hombre, una mujer cristiana que esté de rodillas y orándole a Dios va a poder tener su corazón encendido, hermanos, porque lo que quiere Satanás justamente es que el amor de muchos se enfríe. Aguas, que no sea tu amor y que no sea mi amor. De tal manera que en el día del juicio, cuando se levante la generación de Lot y diga, es que todos hacíamos las mismas maldades, Dios les va a decir, no, ¿qué creen? Ahí en medio de ustedes había alguien que no hacía lo mismo. Y se va a levantar Lot y va a decir, miren, aquí les presento a Lot. Él vivía diferente. Y por cuanto Lot vivía diferente, Lot es un testigo contra ellos, porque testificaba su vida, cómo se tenía y se debía vivir con su esposa, con sus hijas, con su familia, y no andar haciendo las perversidades de aquellos hombres. Entonces, ahora restituimos el propósito de Lot, ¿verdad? Que a veces decimos, ay, ¿y por qué no se salió Lot y se fue a otro lugar? Pues sí, pero Dios siempre tiene planes, y Dios siempre ocupa. Cuando hay una persona que quiere hacer las cosas correctamente, Dios siempre tiene planes, hermanos. Amén. Ok, comparado, ya expliqué todo esto, hermanos. Ahora vamos a comparar los días de Lot con nuestros días. Mira, vamos a comenzar. Tristemente, eso es precisamente lo que estamos viendo en nuestros días. ¿Verdad que aquí ya entramos en otro terreno donde la gente no me puede decir, es que siempre ha habido eso? Antes, hermanos, la gente que tenía una desviación sexual, homosexual, lesbiana, no lo hacía público. ¿Estamos de acuerdo? Y es más, en el pueblo, de ahí, por ahí se escuchaba de uno por ahí, ¿no? O sea, que este es un claro ejemplo, una clara señal, un claro acontecimiento de que nuestro Señor viene, hermanos. Los terremotos, puede decir la gente, ay, es que siempre ha existido. Ya te demostré que van en aumento. Y mientras la gente, el sol queme y la gente blasfeme, Dios va a seguir trayendo más juicios a la tierra. Mientras no entienda la gente. Pero en este caso, no, la gente ya no me puede decir, es que siempre ha existido así. No. Aquí que nadie se vaya a engañar. Dice un reportaje, el 17 de mayo del 2016, hace 3 años, el presidente de México, de aquel entonces, Enrique Peña Nieto, propuso una iniciativa a nivel nacional de matrimonios sin discriminación. Esa fue su iniciativa. Con lo cual, el matrimonio entre personas del mismo sexo en México se podría realizar en todas las entidades federativas que integran este país. Sin embargo, dicha propuesta fue rechazada, alegando que le corresponde a cada entidad legislar en materia civil. Sin embargo, la resolución de jurisprudencia 43/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida el 12 de junio de 2015, en la cual obliga a todos los jueces a seguir un criterio favorable a todos los amparos que se interpongan en cualquier parte del país y en donde aún no están legalizados este tipo de matrimonios, dice, únicamente se pueden realizar en algunos estados y además de que les permite gozar de todos los beneficios que ello implica, como la seguridad social por parte del IMSS y del ISSSTE y las instituciones sociales de vivienda como el Infonavit y Foviste, así como adopción de menores. ¿Qué quiere decir todo este discurso? Que aunque ya se empezó a legislar, a meter iniciativas desde el Poder Ejecutivo, de que haya, vamos a decir, se quite, ¿verdad? Y se cambie unas palabritas por ahí del matrimonio entre un hombre y una mujer. No, ahora se quite eso y diga el matrimonio entre 2 personas. Fíjate, nada más cambiando y quitando, ¿cómo se puede pervertir la ley? Originalmente la definición de matrimonio era la unión de un hombre y una mujer. Bueno, ahora es la unión de 2 personas. Entonces como ya no dice hombre y mujer, entonces se entiende que pueden ser 2 hombres o pueden ser 2 mujeres. Y entonces empiezan a abogar y a pelear por sus derechos, y no solamente eso, su derecho a la adopción de menores. Pues sí, porque 2 hombres, ¿cómo van a poder procrear? No se puede. ¿De cuándo estoy leyendo esto? Del 2016, hace 3 años. En otras palabras, cualquier persona que quiera casarse con una pareja del mismo sexo lo puede hacer avalado por los jueces de la nación, golpeando así el diseño original del matrimonio, que es entre un hombre y una mujer. El día de hoy hay una euforia por lo que tiene que ver con la moda gay, ¿cierto o no? Y mucha gente se está declarando homosexual o lesbiana. Hay un desenfreno
Por cierto, el mes de junio, que acaba de pasar, se considera a nivel mundial como el mes del orgullo gay. Y hacen marchas y manifestaciones en diferentes lugares donde van desfilando en caravana. Hace 8 días, justamente el sábado, fue esa marcha, pero no es la primera. Van no sé cuántas marchas, hermano, cada año. Se hacen y cada año se suman más y más. Y tú ves los mares de gente ahí, hombres con hombres, mujeres con mujeres, gente con poca ropa, caravanas como un carnaval, bailando la gente, ¿verdad? Ahí, cuerpos, torsos, semidesnudos, y muchos de ellos llevan sus pequeños, hermanos. En aquel tiempo fueron los ángeles a los que esta gente quería corromper, quitar su pureza. Hoy se está buscando que aquello puro, inocente, como lo es la mente de un niño que no tiene maldad, la quieren pervertir, la quieren contaminar. Imagínate que el día de hoy están haciendo esas marchas, mostrando sus cuerpos, enseñando sus cuerpos, y los niños pequeños ahí van, mirando desfiguros. Observan a 2 hombres tomados de la mano, besándose a plena luz del día, o mujeres haciendo lo mismo. Los hombres quieren adoptar un niño y las mujeres una niña. ¿Qué es eso, hermanos? Imagínate que el día de mañana, cuando ese niño llegue al compañerito, si él diga, ¿y por qué yo no tengo mamá? Solamente tengo 2 papás, varones. O que llegue la niña, ¿verdad? Y llegue a la escuela y vea que sus amigas llevan, las van a dejar a su papá y digan ellos, ¿y por qué en casa solamente hay 2 mujeres? Como ya hay, hermanos, el día de hoy testimonios de gente que fue adoptada por parejas homosexuales y que dan su testimonio y dicen, no es justo que nos priven de tener un padre y una madre. Sí, ellos buscan sus derechos, pero los derechos de los niños, ¿quién los protege? ¿Sabes? Este movimiento, lo que están en algunos países haciendo, que se despenalice la pedofilia, la relación de un adulto con un niño. Hacia allá va esto encaminado. Honestamente, yo pregunto, ¿estamos como en los días de Lot? ¿Sí o no, hermanos? Y dice la Escritura, como fue en los días de Lot. De una manera impresionante la Biblia, profetizándonos cientos de años atrás, lo que íbamos a estar viviendo tú y yo. Y así estamos el día de hoy. Se viene una oleada de desenfreno aún más fuerte. En la Ciudad de México, hace una semana se aprobó que los niños en las escuelas pudieran ir con falda. ¿Tú escuchaste esa noticia? Estoy seguro que la escuchaste. Y estoy seguro que también viste en las redes sociales que ya hubo un grupo de niños que llegaron de la secundaria con su falda y sus medias. Delante de tus ojos se está cumpliendo esto. Se aprobó. Están tratando de quitar la división natural de los sexos, hombre y mujer, con el pretexto de la equidad de género o la igualdad. Están tratando de socavar una realidad natural, biológica. Tanto el hombre como la mujer somos diferentes, ¿cierto o no? Somos iguales en valor, en dignidad, porque fuimos creados a imagen de Dios. Ese es nuestro valor, hermanos, que fuimos creados a imagen de Dios. Pero no significa que el hombre valga más que la mujer, o que la mujer tenga que ser relegada. Simplemente Dios nos hizo diferentes para complementarnos y para poder llevar una vida que diera continuidad a la familia. Ese es el diseño de Dios. 2 varones nunca podrán procrear, aunque se operen, aunque se sometan a tratamiento hormonal, nunca podrán ir contra la naturaleza. Pueden incluso someterse a un hombre y aumentarse, ¿verdad?, los pechos o mutilarse ciertas partes de su cuerpo y someterse a un tratamiento hormonal, pero un solo cabello, analizado por un científico, te va a decir, este pertenece a un hombre. Esto pertenece, un solo cabello, porque en tu código y en mi código y en el código genético de cada uno de los seres humanos especifica si es hombre o si es mujer. Los hallazgos que han tenido de civilizaciones pasadas, de repente dicen, encontramos a la primera mujer, pobladora de esta gran ciudad. ¿Y cómo saben que era mujer? Porque hicieron una prueba de ADN y ahí arrojó que el hueso pertenecía a una mujer. ¿Estamos de acuerdo? Aunque se mutilen, se cambien, se adapten, se pongan labios de mujer, ojos de mujer, lo que sea de mujer, su misma naturaleza les grita y les gritará por siempre, tú eres hombre. Y a la mujer le gritará, tú eres mujer. ¿Estamos claros? Actualmente hay algo que se conoce como ideología de género, donde le están diciendo a los niños, si quieres ser niña y te sientes niña, no importa, puedes ser niña.
Y a las niñas, si quieres ser niño, entonces eres niño. Lo biológico no tiene importancia, sino lo que tú piensas o crees de ti mismo. Eso es lo que te define, dicen. Por eso ahora están quitando la separación de los baños de las niñas y de los baños de los niños en las escuelas. Si hay una niña que dice es que yo me siento niño, pues entonces yo puedo meterme al baño de los niños. Y si hay un niño que se cree o se siente niña, entonces puede ir al baño de las niñas. Están quitando todo eso, hermano. Están quitando la separación. El niño puede llevar falda, la niña puede llevar pantalón, para que no sea discriminado. Pero quiero decirte, eso va contra la razón, va contra la ciencia, va contra la misma naturaleza, la misma biología, y principalmente, hermanos, va contra Dios y contra la moral. Entonces, viene una situación muy complicada, esta ideología de género, forma de pensamiento, es la que se está metiendo en las escuelas, hermanos, porque desde ahí están adoctrinando ya. Les están diciendo los libros de texto, los maestros, ya no hay problema, manifiesta tu sexualidad, lo que quieras hacer, pero ciertamente, si cuando llevamos a un niño pequeño a comprar un helado, en ocasiones no puede ni siquiera escoger el sabor del helado que él quiere, ¿cómo va a poder él decidir sobre su sexualidad? Estamos de acuerdo, pero al final de cuentas lo que ahorita está haciendo este movimiento de ideología de género, como se conoce, es presionando a los niños. Obviamente está pervirtiendo la mente de un pequeño. Entonces, aquí debemos de tener nosotros mucho cuidado. Romanos capítulo 1, verso 22, el apóstol Pablo por algo decía, profesando ser sabios, se hicieron necios. Porque ahorita, pues está esto, que el niño se quiera convertir niña. Pero entonces, como todo mundo le está diciendo a la gente, no importa, tú eres lo que piensas de ti. Entonces, ¿qué crees? Pues ya resulta que de repente salió la mujer gato. Y no es un chiste, hermanos, causa risa, pero es una realidad. Nano, la mujer gato, que se cree gato. Y dice, es que yo desde los 8 años me di cuenta de que era un gato atrapado en el cuerpo de una mujer. Y entonces se puso unas orejas, se puso unas patas de peluche y dice, ¿y por qué? Le preguntan, ¿y por qué crees tú que eres gato? Dice, pues es que me gusta hacer las cosas que un gato hace. Me gusta dormir en la repisa de la ventana, ronronear, corretear cosas y jugar con ellas, además maullar. Y tengo visión nocturna como el gato. Ajá. Dice, y además exijo mis derechos. ¿Y cuáles son esos derechos? Que en los baños existan areneros para hacer las necesidades. Y que en tiendas de alimento como McDonald's vendan whiskas. Hermanos, un psicólogo profesional, honesto, ¿qué diría de qué se trata, hermanos? Un trastorno psiquiátrico. Pero la gente dice, es la mujer gato. Vamos a respetar como la mujer gato. Es que quiere ser gato y ella es gato. Y si para ella es gato, entonces todos vamos a llamarle la señora gata. Bueno, no faltó quien dijera, yo soy perro y yo soy un dálmata. Y entonces actúa como un dálmata. Se pone un disfraz y anda caminando en 4 patas. Toma el agua como el perro, agarra sus croquetas y se las come. No falta quien diga, yo soy un vampiro. Y se empieza a hacer cirugías en el rostro, ponerse cuernos. ¿Qué está pasando, hermanos? Hay un caos. Y la Escritura lo advierte, miren, Romanos 1:22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. Verso 23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Cuál es, hermanos, nuestra dignidad? Dije, nuestro valor como seres humanos, que fuimos creados a la imagen de Dios. Ese es tu valor, esa es tu dignidad. Nuestro valor, tu valor no es cuánto dinero tienes en el banco, cuántas casas, cuántos bienes materiales tienes. Tu valor, que vales como ser humano, es que fuiste hecho a imagen de Dios. Esa es tu dignidad. Ahora, imagínate
lo que está haciendo esta gente, está trastocando esa dignidad y ese valor que fue dado por Dios, al habernos hecho a imagen, a su imagen y a su semejanza. Y mira, la gente está buscando ser ave, cuadrúpedo, reptil. Por lo cual dice, también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Qué impresionante es la Escritura, hermanos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, el lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío, la homosexualidad. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, ¿qué hizo Dios? Dios les entregó una mente reprobada, para que hicieran cosas que no convienen, estando atestados. Y la palabra atestados quiere decir llenos de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes entendiendo que el juicio de Dios, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Por lo tanto, estamos ante las mismas circunstancias de los días de Lot. Hay una pérdida de valores y principios morales. La gente a lo malo el día de hoy le llama bueno. Y a lo bueno, ¿cómo crees que le llama? Malo. Hay una inversión. La moral está invertida. La familia está siendo socavada y destruida. No hay temor de Dios. Buscan establecer su propia moralidad basada en una ideología de género que no tiene sustento por ningún lado que tú la mires. So pretexto de igualdad, están quitando las restricciones que por naturaleza cada género tiene. Por eso, padres que están aquí, de verdad, esta es una advertencia también. A la vez que es una amonestación, es una advertencia. Cuidemos a nuestras joyas que ahorita están allá siendo atendidas por las hermanas de escuela dominical. De nadie más es la responsabilidad de la crianza de nuestros hijos, sino de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? No dejes por ningún motivo que a tu hijo lo adoctrinen, porque no lo van a adoctrinar bien. Tengamos temor, seamos serios. Desde ahorita, desde pequeños, hablemos con ellos a su nivel, a su edad. Mostremos los roles que figura el hombre y que figura la mujer, hermanos. Porque eso de repente, donde ya no está claro quién, ¿verdad?, tiene su rol aquí y allá, y de repente la mujer es la que lleva la batuta en el hogar, o el hombre de repente no quiere tomar sus responsabilidades, y ven los hijos que la mamá es la que siempre sale al frente, al quite, y que es la que manda, la que dice cómo se hacen las cosas. Desde ahí se está mandando un ejemplo pésimo, porque tenemos que establecer desde la familia el orden, el rol que Dios ha establecido, el orden que Dios ha dejado para el hombre, para la mujer, para el esposo, para la esposa, para el padre, para la madre, y de esa manera educar hacia nuestros hijos. Si el día de hoy está teniendo mucho éxito todas estas desviaciones, es porque los padres están descuidando su sagrada responsabilidad. Dios les dijo: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar de él. Pero a veces los padres tienen miedo de hablar con los hijos en temas así sexuales, hermano. No hay por qué. Tenemos que orientarlos, tenemos que decirlos y hablar con ellos de una manera a su nivel, ¿no? No dar más información de la que no se debe. Pero sí tenemos que irlos preparando, hermanos, y mostrarles el diseño de Dios y que se grabe, hermanos, en las mentes. Por eso se requiere gente con pasión. Por eso cuando tú vas a la Escritura y ves en Deuteronomio 6, dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo lo que eres. Dice: y estas cosas estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos. Pero ¿qué manda primero? Que tú ames a Dios, para que entonces puedas tú impregnar, sellar ahí en el corazón de tu hijo ese amor por Dios. Porque se vienen tiempos terribles, hermano.
y tenemos que despertar. ¿Estamos claros? Ahora, nada más para finalizar, no quiero detenerme, pero para finalizar solamente les diré, miren, el pecado de Sodoma, los días de Lot, no solamente era la perversión sexual y todo lo que acabamos de ver, sino además la Biblia, en Ezequiel 16:49, vemos el origen de ese desvío. ¿De dónde provino ese desvío? Dice la Escritura, he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, número 1, saciedad de pan, número 2, abundancia de ociosidad, tuvieron ella y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. ¿Cómo están las nuevas generaciones, hermanos? Yo pregunto, ¿dónde fue acuñado esa palabra ninis en nuestra sociedad? Que se refiere a jóvenes que ni estudian ni trabajan. ¿Abundancia de qué? Ociosidad. Y mente ociosa, decía un hermano, oficina del diablo. Una mente de un joven que no tiene nada que hacer, no tiene oficio ni beneficio, ahí está la oficina del mismo diablo. Porque entonces, ¿verdad? Como no hay nada que hacer, entonces se la pasan ociosos, redes sociales, Facebook, internet, navegando aquí y allá, cuando realmente se han perdido principios como la responsabilidad del trabajo, el esfuerzo. Y por el contrario, el día de hoy hay jóvenes ociosos, abundancia de ociosidad, se vuelven irrespetuosos a los padres, irreverentes a lo de Dios. Y yo pregunto, ¿no está así nuestra sociedad? Así está, hermanos, así está. Antes, hermanos, ¿cierto o no? Los niños o jóvenes a cierta edad, pues ya estaban siendo responsables. A los 20 años ya se querían casar, pero pues ya estaban acostumbrados al trabajo, ya sabían ganarse su pan. Hoy tienen 25, 28 años y no saben ni siquiera cómo salir afuera a pedir trabajo. Imagínate, es algo tremendo lo que está sucediendo. Abundancia de ociosidad. ¿Y cómo está la juventud hoy en nuestros días? Mira, y no se quita el teléfono de la mano, ¿cierto o no? Y ahí está, y ahí está. ¿Quién le está administrando esa mente? Internet. Cuidado. Ahora, yo no digo que los medios sean pecaminosos en sí mismos, se pueden ocupar para la extensión del reino. Pero mucho de lo que se ve en internet, Facebook, o como quiera que se llame, la red social, tiende a ver una desvalorización, una inversión en los valores. El día de hoy la gente empieza a decir, pues yo creo que este árbol es Dios, y yo creo en él. Y todo el mundo, bueno, vamos a respetarle su derecho a creer. Si él cree que el árbol, el limón es Dios, déjalo que crea en eso. Es una aberración, hermanos, pero así se está cayendo el día de hoy. Tú no tienes que decirle nada. Ahora, nada más para finalizar, yo quiero también comentar algo muy importante. Como cristianos, debemos entender que la homosexualidad y el lesbianismo son pecados al igual que los demás pecados, ¿cierto o no? Por lo tanto, una persona que practique este pecado en particular también debe acercarse a Dios, arrepentirse del mismo y puede alcanzar salvación. No es gente que no tenga oportunidad de arrepentimiento de salvación. Al igual que a lo mejor tú cargas tu corazón al ver un borrachito por ahí tirado en la banqueta, pues de la misma manera tenemos que cargar nuestro corazón por ver a una persona que está en estas desviaciones. Y cuando llegue a alguien, ¿verdad? Y entre a tomar un lugar y que diga, yo quiero acercarme a Dios porque ya me di cuenta que mi vida está bien destrozada. Porque comúnmente donde se representan más enfermedades de transmisión sexual es en esa comunidad. Y cuando en ocasiones la gente cae enferma, en ocasiones entra en esa reflexión y dicen, quiero buscar a Dios. Y si un día llegara a entrar alguien, al igual se le da la puerta abierta, hermanos. Y como cristianos tenemos la responsabilidad de clamar y de orar por esa alma perdida. ¿Estamos de acuerdo? Porque sí es cierto, hay mucho rechazo, pero Cristo no, hermanos, Cristo no rechaza a nadie. Y de hecho, en 1 Corintios 6, verso 9 al verso 11, el apóstol Pablo dice que ni los injustos, dice, heredarán el reino de Dios. Dice, ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Dice el verso 11, y esto erais algunos, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido perdonados, ya habéis sido santificados. O sea que en la iglesia de Corintio había gente que en su vida pasada había practicado estos pecados. Pero se les recibía, hermanos, y Cristo los recibe también cuando vienen arrepentidos. Amén. O sea, no quiere decir que no hay oportunidad. No, sí hay oportunidad, hermano. Pero tenemos que clamar. Ahora, Marcos 13:23, concluyo con este texto. Dice, para que nadie se desaliente y diga, ay, hermano, entonces, ¿qué está pasando? Esto se está saliendo de control. No, mira, ¿qué crees? Jesús nos dijo, mas vosotros mirad, os lo he dicho, ¿qué?
todo antes. Para que cuando estas cosas comiencen a pasar, tu fe no empiece a tambalear y ay Señor, entonces, ¿qué está pasando? Ya se te salió de control. No, a Dios no se le sale de control nada. Al contrario, Él nos dijo, y en los días postreros van a ser como en los días de Lot, y ya lo vimos, están igualitos, pero tú ten confianza. Si tú amas a Dios, mira, se van a venir cosas peores, pero que tu amor para Dios no mengue, hermanos, sino que siga ahí, tú aferrándote a Él, y tarde que temprano, Él viene ya, ¿sí? Y viene por su iglesia, hermanos. Y en un abrir y cerrar de ojos, nos vamos. Chao, bye, de esta tierra. Y yo no dudo, hermanos, que esto ya esté, que nuestra generación sea la que vea estas cosas. Así como están las señales cumplidas, yo no dudo que se venga en cualquier momento el arrebatamiento de su iglesia, ¿sí? Ya sea antes de la tribulación, en medio de la tribulación o después de la gran tribulación. Pero ven, Señor Jesús, y ya ven por tu iglesia, Señor. Pero hermanos, si Él no ha venido por su iglesia, también es porque es paciente, está esperando. Los que faltan, vuélvanse, entréguense, prepárense, alisten sus lámparas. La noche es oscura, está avanzada, pero aquí ya viene Él, hermanos. Se acerca el día. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos. ¿Qué enseñanza, hermanos, nos llevamos el día de hoy? ¿Qué enseñanza, hermanos? Ante nuestros ojos se están cumpliendo de una manera asombrosa, sorprendente, las palabras de nuestro Salvador. Por eso yo te invito, es tiempo de tomar decisiones. Por eso yo te insto, te exhorto, te animo, te invito, acércate a Dios. No son tiempos de juguetear, no es tiempo de andar a medias, entregas a medias, no, es tiempo de entregarse a Dios completamente. Te hago un llamado para que tu vida la acerques a Dios, no, tampoco en un miedo ahí insano, sino en un entender que Dios no se equivoca, hermanos, que Dios es veraz y te está esperando para entregar tu vida y que Él está dispuesto a recibirte. Tú sabes el camino del arrepentimiento, de la fe, de confesar a Dios toda falta, todo pecado. Y cuando vienes a Él así, Él te recibe. El pecado tiene nombre y tú lo sabes. Tampoco te acerques diciendo, Señor, es que no quiero atravesar por esos momentos de juicio. Más bien di, Señor, perdóname porque no te he buscado como tú te mereces. Y búscalo a Él. Padre, hoy te damos gracias, Padre, porque de verdad que nos damos cuenta cuánta razón tienes, Señor. Ante nuestros ojos está el panorama ya preparado y listo para que tu iglesia sea llevada a tu presencia, Señor. Prepáranos, Señor. Alístanos, Señor. Como dice tu palabra, Señor, que el que es santo, santifíquese todavía. Ayúdanos, Señor. A los cristianos, Señor, de veras, a encender nuestras lámparas, a preparar con aceite, Dios, que no falte, que no se escasee en medio de nosotros. Ayúdanos, Padre. Y aún a todos aquellos que están entrando, apresúralos, Dios, apresúralos a llegar, para que ninguno se quede, Señor. Y gracias por tu palabra, porque nos adviertes, porque nos amas, porque tú dijiste, he aquí yo se los he dicho todo. Gracias, Padre, porque no nos dejaste a ciegas ni a oscuras. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén.